se hace en ciudad. ¿Cuánto aguanta nuestro corazoncito en la vida y en este tiempo de pandemia ni hablar? ¿Podemos decir que existe la hipertensión emocional? ¿Escuchaste hablar de esto? ¿Te puede estar sucediendo y tal vez no lo sabés? Vamos a hablar con él, que ya está con nosotros, el señor Gustavo Vera, médico cardiólogo. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo va, Gustavo? Muchas gracias por estar acá. ¿Existe como concepto esto de hipertensión emocional? A ver, en realidad no. La hipertensión es una enfermedad, es un diagnóstico que se hace con la toma de la presión arterial. Ajá. Y es hipertenso aquella persona que sus promedios de presión están elevados. No es una cifra aislada, no porque yo tenga un evento estresante hoy y tenga la presión alta, tenga el diagnóstico de hipertensión. La hipertensión, como les dije, es una toma de presión que se hace en diferentes formas. Está la toma de presión domiciliaria, la forma de presión de tomarla con dispositivos que se controla durante 24 horas, que es el mapa que le dicen, y la toma de presión en los consultorios, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico de hipertensión son cifras elevadas, en general 2 o más tomas en 2 citas o controles diferentes, sí, y eso hace el diagnóstico. Pero si me sucede algo puntual, ¿viste? Que te dicen, me subió la presión, no sé, un fallecimiento, un susto, desde lo más trivial a lo más importante. Viste que hay personas que desencadenan justamente algo en ese momento, en ese instante. En ese sentido, ¿la emoción no dispara la Sí, hipertensión? el tema es este. La presión es una variable, no es Sí, algo fijo. claro. Entonces, nuestra tensión arterial, nuestra presión, es muy sensible a cualquiera de estos cambios. Sí. Al estrés, por ejemplo, al ejercicio, al esfuerzo, al hablar, la presión sube. Bien. Entonces, una cosa es que suba como mecanismo fisiológico. Por ejemplo, nosotros hacemos una de las pruebas que se hace es la ergometría, la prueba de la bicicleta. Sí. En la prueba de la bicicleta, en cada esfuerzo que se hace, que cada vez va siendo mayor, la tensión arterial sube. Y eso es lo normal. Termina el esfuerzo y la tensión arterial baja a lo normal. Entonces, en nuestra vida cotidiana hay momentos que la presión está más alta. Pero la Que emoción es no la puede normal, disparar. que es fisiológico. Sí. La dispara, Sí, entonces. la dispara. Más en Y- algunas personas que en otras. Porque por ahí, supuesto, porque- aquella persona que tiene o que ya tiene el diagnóstico de hipertensión arterial, esa cifra de tensión posiblemente suba más en esas personas. O sea, que el estrés psicosocial es un factor más que aumenta la tensión arterial. Pero no es el factor, no es la Desencadenante, forma claro. de hacer el diagnóstico. Yo tuve presión cuando tuve tal episodio. Bien. Ese no, sino casi la mayoría de nosotros en algún momento Claro. del día tenemos una No tensión sería como el arterial. gran desencadenante. No sería el diagnóstico, no sería la forma, ¿cómo expresarlo? Correcta de No me va a dar una diagnosticarlo. enfermedad que se llama hipertensión arterial por ese evento psicosocial estresante. Claro. ¿Sí? Por Porque sí. yo soy hipertenso y eso me sube más. O soy normotenso y eso me sube. Ese evento me subió la presión Ahí está. en ese momento. Bien. Ah, ok, Perfecto. ok, Pero se puede perfecto. detectar en todo caso, y un poco siguiendo la línea de lo que preguntaba Ana María de la Llana, se puede detectar que ante sucesivos eventos fuertes emocionales la presión sube y ahí se pone complicado el tema, ¿o no? Sí, a ver. Si yo tengo el diagnóstico de hipertensión, este es un factor más que me sube la presión. Ok. Y sobre todo Claro. eventos psicosociales estresantes que yo lo tengo todos los días, qué sé yo, problemas en el trabajo, problemas familiares. Cuando te llega la boleta del gas. También, Claro, cuando tenés que pagar el alquiler. Claro. al llegar a la estación de servicio. Claro. Sí, estos eventos sí, es un factor más. No es el factor que hace el diagnóstico, no es el factor que ¿Cuál me sí hace el desencadena. diagnóstico de hipertensión arterial? No, primero A la ver. presión se toma. Sí. Se hace el registro y es muy fácil, así Sí. que está al alcance de todos en general y es la forma de detectarlo. Hay personas que en años que no se han tomado la tensión arterial, Es cierto. entonces la forma de detectarlo es hacer controles frecuentes de tensión arterial, dependiendo de qué nivel de riesgo tengo y de qué edad, porque en general la población en general, el 30% de la población en general es hipertensa aproximadamente, pero a medida que ¿Cuánto? uno, 30%, 30%. población en general, Sí, ¿no? sí, Pero sí. uno a medida que va aumentando su edad, va teniendo más porcentaje.
en grupos etarios mayores, el porcentaje es mayor. Y siempre Entonces los ¿por qué? controles tienen que ser un poquito más frecuentes. ¿Pero por qué? No es cualquiera, no es... No, a ver, en general ver. vamos a hacer, ¿Todos? no sé si todos, no me dejes llamar a los el tips. 90, 80, 90% de las personas, si duramos lo suficiente, vamos a ser hipertensos en algún momento de nuestra vida. Por más que hagamos ejercicios y tengamos una calidad de vida... Sí, por eso, sí existen factores externos, Sí. como la dieta saludable, como el ejercicio saludable, Sí. que disminuye la tensión arterial o lo prorroga o los posterga hacia... Lo posterga, pero digamos que nadie va a zafar. Vos decís, el 80, 90% en algún momento vamos a ser hipertensos. Si duramos lo suficiente. Bien, ¿y cuál es el número? Porque estamos hablando, ¿cuándo se considera hipertensa una persona? ¿En Claro. qué números, digamos? Bien. ¿Qué rango? Bien, bien. Aquella persona que tiene como promedio de presión de diferentes tomas de presión y diferentes días, en diferentes días el promedio está por arriba de 140 de sistólica y 90 de diastólica, se considera que es una persona hipertensa. Si bien la cifra, el pico, que puede ser por un evento estresante o puede ser por otros motivos, se considera, se evalúa, se ve puntualmente, pero es el promedio el que hace el diagnóstico. ¿Y siempre se medica, por ejemplo? ¿Siempre termino en la medicación o hay por ahí algo que puedo hacer a nivel de calidad de vida, modificar hábitos y quizá esperar un poquito más para medicarme? No, generalmente el paciente o la persona que empieza a tener hipertensión, lo primero es la dieta saludable y el ejercicio saludable. Ajá. ¿Sí? Tenemos estos dos pilares importantes que bajan la tensión arterial casi como una medicación si se hacen bien. Dieta saludable sería menos sal, Menos sal, menos hidrato de carbono, menos hidratos de carbono. sobre todo los Vamos simples apuntando. azúcar, exactamente, y menos grasa. Bien. ¿Sí? Y si no, eso es importante, lo que decía Coco, ¿no? Tener en cuenta, poner el ojo en la dieta. ¿En qué más? Para ir a la próxima pregunta, pero quiero saber bien en qué más. A ver, serían los tres pilares fundamentales. Menos sal, que no es quizás quitar de cero la sal, porque en realidad la sal que nosotros consumimos frecuentemente viene ya de alimentos procesados. Sí. Entonces es donde más se encuentra la sal. Y a Entonces, veces le quizás- sumamos. ¿Cómo? Y le sumamos. Claro, o sea, le agregamos viene sal, ya sí, y le sí. agregamos sal. Bien, exactamente. ¿Qué Por eso más? se trata de retirar el salero de las mesas, ¿no? Exactamente. Exacto. Así que esos alimentos procesados tienen mucha cantidad de Sí. sal. Después los hidratos de carbono, que aparte de que quizás directamente tienen una disminución de la tensión arterial cuando uno lo reduce, pero fundamentalmente porque está ligado a la disminución del peso, que es otro factor más de riesgo cardiovascular y que influye en la presión, influye en el colesterol, influye en ser o no diabético, por ejemplo. Entonces, esa reducción de peso que se hace con la restricción calórica, fundamentalmente de hidratos de carbono, que sería azúcares en general, como para entender, reduce el peso y eso reduce la tensión arterial. ¿Y algo más ibas a decir? ¿Un tercero o no? Grasas, fundamentalmente ok. todo lo que son grasas y grasas saturadas, Ok. que bueno, las comidas rápidas tienen mucho de Sí. esto, ¿no? De Sí. sal y de Sí, grasas. ¿Qué consecuencias puede traernos a nosotros no tratar este tema? Bien, la hipertensión arterial es un factor de riesgo fundamental para ir deteriorando el corazón. Entonces, tenemos por un lado que podemos llegar a la insuficiencia cardíaca cuando el corazón no tiene la fuerza necesaria para expulsar la sangre para el resto de los órganos, y esto hace que al paciente, fundamentalmente cuando hace ejercicio, le falte el aire o tenga edemas, que es cuando se hinchan los pies, y ese es un factor de riesgo. Por otro lado, la hipertensión también aumenta el riesgo de que las arterias se tapen. Entonces, se pueden tapar a nivel periférico, a nivel coronario, Claro. y eso desencadenar en un infarto Exacto. o a nivel cerebral y Una tener CB. un accidente cerebrovascular. Exacto. Bien. Yo sé que, Sí. perdón, Anita, No. los cuadros de hipertensión suelen incomodar un poco el susto, ¿no? En el momento. Hasta llegar a quizá la consulta médica o a medirnos la tensión arterial, ¿qué se debe hacer? ¿Tomar No, agua, por ejemplo? ¿Consumir No, algo? no, en realidad es la restricción de que estamos hablando de una dieta saludable. Eso Pero es yo digo en el momento fundamental. mismo, ¿eh? En el momento mismo que uno se siente con la presión alta. No, a ver, no hay una receta para decirte a vos qué tenés que hacer en un momento que tengas hipertensión. También tenemos que saber que la hipertensión y en general en nuestra vida cotidiana tenemos pico de presión arterial. Ok. O sea que nosotros no tenemos que salir corriendo y sobre todo ahora en este momento ir a una guardia porque hoy tuvimos la presión alta. Lo que tenemos que hacer es el registro de presión,
de varias veces en el día y de varios días para saber si mis promedios de presión están por arriba de la cifra de 14,9. Okay. Con eso podemos hacer el diagnóstico y de ahí acudir al médico para decir o para que el médico nos diga qué hacer. Fundamentalmente los 3 pilares, que es la dieta, el ejercicio y la medicación si no alcanzó con la dieta y el ejercicio. ¿Y qué síntomas tenemos marcados de presión alta? Porque presión baja uno sabe que por ahí te caes al piso, lamentablemente, pero bien, uno se da cuenta. ¿Pero la presión alta? No, lamentablemente en hipertensión es silenciosa. Nosotros podemos estar con una tensión arterial muy alta, 170, 170, 80, y no tener síntomas. Y el dolor de cabeza, que muchas veces te dicen, uy, me subió la presión, me duele la cabeza, ¿no es un síntoma determinante? Al menos hay muchos casos que... Bien, es bajo el porcentaje que el síntoma es debido a la presión, ¿sí? Es bajo el porcentaje, es más, cuando uno tiene algún dolorimiento de la cefalea o tiene algún otro estado que a nosotros nos genera una activación de nuestro sistema de alarma, que eso libera adrenalina, esa adrenalina sube la presión. Entonces muchas veces la cefalea es la que termina subiendo la presión y no es la presión la que da la cefalea. El punto es que yo tengo que hacer diagnóstico si soy o no soy hipertenso. Entonces hay que tomarse la presión en el momento de la cefalea, pero también hay que tomarse la presión en otros momentos. ¿Y cada cuánto me tengo que hacer esos estudios también para empezar a hacer más allá electros, todo lo que decías vos, el mapeo? ¿Cada cuánto tengo que hacerlo y a partir de qué edad? Bien, en realidad nosotros en nuestra vida tenemos que tomarnos la presión. Por supuesto, en las personas jóvenes es menos probable de tener hipertensión, pero es saludable tomarlo, aunque sea una vez al mes, tomarse la presión para saber cómo. Y sobre todo si yo tengo otros factores de riesgo y también sumado al factor de riesgo que es genético. Si yo vengo de familias que son padre, mamá, papá, que es hipertenso, y bueno, es posible que yo herede eso y tenga hipertensión arterial. O sea, hay que determinar si somos hipertensos o no. Vos decís, más allá de tomarnos la presión, es saber si lo somos, si tenemos la enfermedad, porque al no tener síntomas, es re grave lo que estás diciendo. Digo, no hay síntomas, entonces podés tener cualquier episodio de un segundo al otro y vos ni siquiera lo sabías. Bien, eso sí es verdad. Tenemos que hacer el diagnóstico, tenemos que tomarnos la presión, tenemos que controlarnos, así como tenemos que hacer análisis para saber si el colesterol está alto. Pero también el concepto de que, como en nuestra vida cotidiana tenemos episodios o momentos que la presión está alta. Vivimos estresados, es la verdad. Sí, bueno, casi todo el mundo en Argentina debería ser hipertenso, pero no. El tema es, la presión va haciendo daño lentamente. Yo tengo que hacer el diagnóstico, tengo que hacer el tratamiento, que inicialmente es dieta saludable, ejercicio saludable, y si no alcanza la medicación. Pero no es que yo tenga que salir corriendo porque hoy empecé con hipertensión arterial. Nuestros promedios, habitualmente el paciente que va a ser hipertenso va aumentando esos promedios. Y en algún momento hay un punto de corte que uno dice, bueno, tengo que medicarlo. Y de acuerdo a otros factores. Si yo tengo presión alta, 14,5 de tensión arterial sistólica, que es levemente aumentada, pero también tengo colesterol, también fumo, también tengo otros factores de riesgo y quizás el tratamiento empiece antes. Claro. Exacto. Los fumadores tienen que tener mucho cuidado. Sí, por supuesto que dentro del tratamiento que estábamos hablando de vida saludable es dejar de fumar, ¿no? Por supuesto que es otro factor fundamental y que es, digamos, quizás el único que se saca, que se retira, que se puede eliminar. Y hay que eliminar. Porque la presión la tengo y la voy a controlar. Si soy diabético lo tengo y lo voy a controlar. O si tengo colesterol lo puedo controlar, pero no lo puedo retirar. El tabaquismo es algo que uno lo puede sacar, que uno lo puede retirar. Doctor Gustavo Vega, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Médico cardiólogo, gracias por sus consejos. Muchas gracias. ¿Querés volver a ver esto que hemos charlado?